reino, diga conmigo, un reino de poder. No lo dijeron todo, diga conmigo, un reino de poder. Cuando Jesús inauguró la era cristiana, que se llama la dispensación de la gracia, la era cristiana se llama también la dispensación de la gracia. Jesús vino y nos abrió el camino a la gracia, porque antes de la venida de Jesús, míreme por favor, antes de la venida de Jesús había un desacuerdo entre Dios y el hombre, un desacuerdo. Entonces Jesús vino enviado por su Padre para hacer que la enemistad que había entre Dios y el hombre se cancelara y se volviesen amigos. Pero el mensaje primer mensaje que Jesús dio fue este: Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde que terminó el profeta Malaquías, su última profecía es que habría una reconciliación de padres a hijos y de hijos a padres, y de ahí se cerró la relación de Dios con el hombre. Pero entonces aparece Jesús y dice: desde entonces está hablando de un momento especial en la historia de la humanidad. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Desde entonces, ese entonces marca un tiempo específico de parte de Dios. Ya estaba previsto, desde la antigüedad ya estaba previsto que iba a ocurrir ese entonces, ese momento donde el predicador no sería un hombre común y corriente, donde el predicador sería el mismo Dios hecho hombre. El mismo Dios bajó de su trono de gloria, y desde entonces Jesús, que es Dios, comenzó a predicar diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él hizo ese acercamiento. Jesús vino a unir la separación que había entre Dios y el hombre. No por culpa de Dios, sino por culpa del hombre, se había creado una brecha de separación, una brecha enorme de separación. El hombre no se podía arrodillar a orar con Dios porque no había acceso. La puerta estaba cerrada. El camino de acceso estaba cerrado. Pero Cristo vino a abrir esa brecha, a abrir ese camino. ¿Me dicen amén? Si va a aplaudir acá, están aplaudiendo, aplauden todos. Hasta ese momento nadie había predicado acerca del reino de Dios, porque no era el hombre el que iba a comenzar a predicar acerca del reino de Dios, sino Dios mismo. Dios mismo. No era algo que lo inauguraría el hombre, sino Jesús. Jesús inauguró el nuevo tiempo, la nueva era, la era donde el reino de Dios
estaría presente en la tierra. Jesús fue el primero en predicar acerca del reino de Dios. Nadie lo había hecho. Nadie había predicado sobre ese tema. Ahora nosotros podemos predicarlo porque ya Jesús lo inauguró hace 2000 años o quizás más. Lo inauguró. Pero lo maravilloso de todo es que Jesús llamó hombres para que también predicaran el reino de Dios, el reino de los cielos. Llamó hombres. En Lucas capítulo 10, versos 8 y 9, los envía a sus discípulos. Présteme atención. Envió a sus discípulos con asignaciones específicas. Lucas 10, 8 al 9. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Pero no solamente iban a ir a comer. No solamente iban a ir a comer. No. Más adelante dice el verso 9. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Aleluya, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Aplauso fuerte para Dios, para Jesús. Entonces, el Señor Jesús le dice: yo les doy libertad, yo los comisiono para que ustedes vayan y también prediquen que el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos se acercó también a usted que es hijo de Dios, a usted que es hija de Dios. El reino de los cielos se ha acercado. Y no solamente no es que está en una atmósfera, no es que está en un ambiente, sino que está. ¿A dónde está el reino de Dios? Dígamelo, por favor. Está en mí, diga, está en mí. El reino de Dios a través del Espíritu Santo está en cada persona que recibe a Jesús. El reino viene. El reino viene. Si tú predicas de religión, no pasará nada. Pero cuando Él les dice: sanen enfermos, limpien leprosos, echen fuera demonios, es porque iba a ocurrir. Es porque si ellos lo hacían, eso iba a acontecer. Gente iba a ser sanada, gente iba a ser liberada, gente iba a ser tocada por el poder de Dios, porque Dios iba a usar la boca y las manos, el cuerpo de aquellos discípulos, de aquellos apóstoles. Y lo que Jesús hizo, ellos también lo harían. Vamos con los aplausos más fuertes. Cuando la gente predica de religión, no pasa nada. No pasa nada. Porque la religión es creada por el hombre. Pero cuando la gente predica del reino, algo tiene que pasar. Diga conmigo: cuando predicamos del reino, algo tiene que pasar. Y en esta tarde, algo tiene que pasar. Mucha gente puede llevarse toda la vida predicando de religión y no va a pasar nada. Muchos se van a morir predicando de religión
y no va a pasar nada. Pero cuando comiencen a predicar que el reino de los cielos se ha acercado y a tocar a los enfermos y a darles palabra de sanidad al enfermo, algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. El reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. La palabra cielo es lo mismo que espacio. Por tanto, el reino de Dios está en todo lugar, pero solo se manifiesta donde es proclamado. Si yo le vengo a hablar de cualquier otro hombre o mujer que en la historia la gente los toma como grandes profetas o personas con capacidad de hacer milagros, yo no le puedo hablar a usted de Buda, porque Buda no sanó a nadie, no liberó a nadie. Yo no le puedo predicar a usted de Mahoma, porque Mahoma no sanó a nadie, no liberó a nadie. Ni le puedo predicar de algún papa, porque los papas no pueden sanar a nadie, porque no están predicando del reino de Dios. El reino de Dios se manifiesta donde es proclamado, donde es proclamado. Y aquí estamos proclamando que el reino de Dios está aquí. Grite conmigo, el reino de Dios. Grite todo el mundo, el reino de Dios está aquí. Está aquí. La religión está marcada por doctrinas, tradiciones y mandamientos de hombres. Pero, diga conmigo, pero el evangelio del reino está marcado por lo sobrenatural. Lo sobrenatural es la marca indeleble del reino de Dios. Para que Dios diga, yo soy Dios, tiene que haber lo sobrenatural. Porque Dios, como creador de todas las cosas, tiene dominio sobre todas las cosas. Él domina el universo y domina desde lo más grande hasta lo más pequeño. Y Él opera de manera sobrenatural. Todo desde nuestro nacimiento fue sobrenatural. Cuando tú naciste fue algo sobrenatural. No es asunto de que una casualidad. Qué casualidad que mi madre tuvo relación con mi papá y yo nací. Qué casualidad, dice la gente. Mire, el nacimiento tuyo no es común, es sobrenatural. Es sobrenatural. Comenzando por nuestro nacimiento, es sobrenatural. Aleluya. Me dicen amén. Dice Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué Jesús sanaba? Por el Espíritu de Dios. ¿Por qué Jesús liberaba? Por el Espíritu de Dios. ¿Por qué Jesús predicaba con la autoridad que la gente decía, este hombre habla diferente a los demás? Este hombre habla diferente a los fariseos. Este hombre habla diferente a los sacerdotes de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque ellos eran religiosos y Cristo no era religiosidad. Cristo era el Señor que por el Espíritu de Dios echaba fuera demonios, sanaba enfermos, hacía milagros, caminaba sobre las aguas, hizo tantas cosas, alimentó con unos peces y unos pequeños peces y panes, alimentó a una
cantidad enorme de gente, de varios miles de personas. ¿Por qué? Por el Espíritu de Dios. Mire, Él mismo lo dice. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y desde entonces el reino de Dios está aquí. Me dicen amén. Me dicen amén. Desde entonces el reino de Dios poder está aquí. Trae gozo, paz y salvación. Lo mismo sucede con nosotros. Lo mismo sucedió con los apóstoles, con los discípulos. Si Jesús echaba fuera demonios por el Espíritu Santo, también los hombres no somos nosotros. No soy yo. No es ningún pastor. Es el Espíritu Santo. Cuando ellos fueron enviados a sanar enfermos y a liberar gente y a predicar el reino de los cielos, lo hacían por el Espíritu Santo que estaba en ellos. O sea, ningún hombre tiene la capacidad de sanar. Ningún hombre, ninguna mujer tiene la capacidad de sanar o echar fuera demonios de alguien, a no ser que tenga el Espíritu Santo. Porque entonces lo que ocurre es que ya no soy yo, ni es usted, ni es el pastor ungido, no, es el Espíritu Santo quien hace los milagros, quien te llama a que seas salvo. Es el Espíritu Santo. Quien te va a llamar esta tarde es el Espíritu Santo. Yo solamente, escuche bien esto. Juan el Bautista dijo: yo solo soy una voz. Yo solo soy una voz. Nada más una voz. Pero detrás de mí viene uno del cual yo no soy digno de soltarle los cordones de sus zapatos. Viene uno. Ese es más poderoso. Es más poderoso que yo. Es más poderoso que mí. Ese lo va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Y fuego. Y yendo, predicad. Dígame, Pastor Lionel, si la gente viene a la iglesia, si no la invitamos, ¿para qué no? Alguien tiene que ir a predicarles del reino e invitarlos a venir. Esta iglesia creció a tener varios miles hace algunos años atrás, porque eran muchos los que salían obedeciendo esa palabra y yendo. Se trata de ir. El mandamiento de ir y predicar el evangelio se hace por obediencia, porque es un mandamiento. Si a usted le causa molestia que lo estén visitando seguido para hablarle de que venga a la iglesia, no se moleste, porque ese es nuestro trabajo. Esa es nuestra asignación, la que el Señor le da a cada persona que recibe a Jesús como su Señor. Si hoy recibe a Jesús, hay gente que a los pocos días ya está predicando. A otros les cuesta más tiempo.
Pero hay gente que acepta a Jesús y de pronto a la siguiente semana yo ya estaba predicando y ni sabía mucho. Bueno, no sabía nada. Solo sabía que Jesús me había perdonado mis pecados, me había salvado. Yo solamente sabía y les decía: Jesús está vivo. Jesús está vivo. Jesús resucitó de entre los muertos. Aleluya. Obedeciendo a la palabra que dice: y yendo. Se trata de ir. No se moleste cuando lo vayamos a buscar. Cuando la vayamos a buscar, no se moleste, porque ese es un mandato de que vayamos y prediquemos que el reino de los cielos se ha acercado. Hace 2000 años o más. Hace 2000 años o más. Aleluya. Se sigue predicando este evangelio. Y cada día que pase se va a predicar más. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo se acorta. El tiempo se acorta. Y al acortarse el tiempo, usted se da cuenta que los días ahora casi están más acelerados. El tiempo se acorta. Y la venida de Jesús también se acerca. Se acerca porque Jesús prometió llevar a su iglesia, a sus hijos, a sus escogidos. Prometió sacarlos de esta tierra, porque esta tierra en los años finales va a ser un caos. Va a ser un caos, inevitable caos. Las guerras están ahí, a la vuelta de la esquina. Las guerras están ahí. Las hambres, ya lo voy a leer mejor. Dios es Dios en todo lugar, pero solo se hace manifiesto donde hay hambre y expectación. Expectación. Mire, hay gente, Leonel, que está uno predicando y se sale a atender una llamada afuera. Yo ni lo traigo aquí el celular. Que lo traigan los que lo van a usar para anotar, para hacer sus anotaciones. Pero si de pronto usted está escuchando un mensaje como este y le cae una llamada y usted dice: voy a ir a atender las llamadas, la voy a ir a atender. Usted es un irreverente. Usted es un irreverente que le presta más atención a un celular que quizás a una palabra que puede cambiarle su vida. Hay gente que viene a la iglesia y vienen a platicar allá afuera. Se salen, voy al baño y van a platicar afuera, a chistear, a bromear y hacer otras cosas, cuando la Biblia dice: todo tiene su tiempo y todo tiene su ahora. Entonces este tiempo es exclusivo para que usted alabe a Dios. Ya lo alabamos. Adore a Dios, ya lo adoramos, le ofrende, le honre. Y ahora este tiempo es específico, un tiempo específico para que usted escuche la palabra del Eterno, la cual le puede cambiar su vida. La gente muchas veces no viene con expectación, sino que viene diciendo: ahí me invitaron a una iglesia, ahí me invitaron a Maán. Sí, voy a ir por complacer a mi amigo o por complacer a mi familiar. Voy a ir a la iglesia, al ministerio Maán. Voy a ir. No viene con expectación de encontrarse con Cristo. Debería venir con la expectación de encontrarte con Cristo, porque Él se quiere encontrar contigo. Él te ha andado buscando. Él te ha andado buscando, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que yo dije al principio: estábamos perdidos. Hasta hace 2000 años atrás que Jesús vino.
se abrió la puerta, el acceso. Jesús se movió en palabras y en hechos. Lucas 24, 19. Entonces Él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Vuelvo a lo mismo. Jesús era poderoso en obra y en palabra por el Espíritu Santo. Por el Espíritu. Fue varón. Estos discípulos estaban bien perdidos porque iban camino a Emaús. Y ellos iban hablando de lo que había pasado en Jerusalén. Levántense los dos. Vayan caminando a la par uno al otro, pero vayan caminando. Ellos iban hablando de las cosas que habían visto allá en Jerusalén. Y de pronto Jesús les dice: ¿de qué cosas hablan ustedes? Ah, de Jesús, dice, el gran profeta, pero ya murió. Y no entendían que era Jesús quien estaba con ellos hablándole. No entendían. Su mente estaba vedada, porque para entenderlo se necesita tener discernimiento de espíritu. Y entonces, después de que Él les habló, entendieron que era Jesús el que les hablaba. Hay gente, vaya, hay gente que Jesús puede estar cerca y no lo capta, no lo percibe. ¿Por qué? Porque todo lo piensa o lo interpreta a su manera, a través de la razón, a través de la razón, el cuestionar, el argumentar las cosas de Dios. Las cosas de Dios no se argumentan, solamente se obedecen y punto. Solamente se obedecen y punto. Yo lo primero que hice cuando acepté a Cristo es ir a comprarme una Biblia con un sueldito que yo tenía, que daba lástima. El sueldo que yo tenía daba lástima. Pero lo primero que hice esa semana que yo acepté a Cristo, un domingo, el lunes estaba yendo a comprar mi primera Biblia para leer acerca de las cosas del reino de Dios. Aleluya. Jesús fue un hombre poderoso en palabra y en obra. Si Él predicó, la gente era sacudida cuando Él predicaba, pero también era sacudida cuando echaba fuera demonios. Los demonios le decían a Jesús: Señor, ha venido para atormentarnos antes de tiempo. Y Él solamente les decía: fuera. Y se iban. Jesús no hacía aquello que hacemos nosotros, que nos llevamos un mediodía echando fuera un demonio y el demonio se ríe de nosotros. Sí, porque como no tenemos autoridad muchas veces, fuera. Algunos ni dicen fuera, sino que dicen fuera. Fuera, dicen, fuera. Y hasta el demonio le responde y le dice, lo corrige en su gramática, lo corrige y le dice: no se dice fuera, se dice fuera. Y lo avergüenza, como no tiene poder, porque todo se hace con el Espíritu Santo. Diga conmigo, nosotros somos colaboradores del Espíritu Santo. Los que son hijos de Dios pueden decir esto. Digan: yo soy un colaborador Un colaborador del Espíritu Santo. del Espíritu Santo.
un colaborador del Espíritu Santo. del Espíritu Santo. Aleluya. La palabra de Dios siempre muestra a Jesús haciendo y enseñando. Siempre Jesús haciendo y enseñando. Haciendo y enseñando. Nunca Jesús estuvo sentado ocioso, que iba a estar ocioso, durmiendo 10 horas. Jesús dormía poquito, porque pasaba más allá en el monte de los olivos que en su propia casa. Y él bajaba de allá del monte de los olivos solamente a enseñar, a predicar y a manifestar el reino de Dios. Haciendo y enseñando nos da a entender que él permanecía trabajando, que no era ocioso. Jesús no era ocioso. Buda hasta panzón se hizo de ocioso. Los dioses de esta tierra, que son hombres que no tienen el Espíritu Santo, hasta panzones se vuelven por una vida ociosa. Diga conmigo, Jesús. No, pero con fuerza. Diga conmigo, Jesús se mantenía haciendo y enseñando. ¿Qué cosas? El reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de los cielos, su reino. Aleluya, aleluya. Vamos, 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 vamos. En otra ocasión, Jesús expresó esto: me es necesario hacer las obras del que me envió mientras el día dura. Me es necesario hacer las obras de Dios mientras el día dura. ¿Sabe a qué se refería? No al día en lo natural, sino al día con respecto al tiempo. Con respecto al tiempo, a la oportunidad. Porque va a haber un día donde las tinieblas van a cubrir la tierra. No estoy hablando en lo físico, estoy hablando en lo espiritual. Va a haber un día donde las tinieblas, hablando de fuerzas demoníacas que se van a soltar sobre la tierra, van a cubrir. Y ellos van a impulsar a la gente, a los hombres, a matarse unos con otros, a aborrecerse, padres contra hijos, hijos contra padres. Los demonios van a traer hambruna a la tierra. Los demonios van a traer una serie de crisis en este planeta. A eso se refiere tinieblas. Tinieblas. Pero mejor leo el último versículo para terminar, porque el bosquejo es muy largo. Mire lo que va a pasar. Estamos frente a grandes acontecimientos de orden político, social y económico que sacudirán esta tierra. A eso se le llama tinieblas. Lo que está en Mateo 24. Voy a leer estos versículos para terminar. Mateo 24, versos 6 al 13. Y oiré de guerras, que usted me ha escuchado mucho leer este capítulo. Y oiré de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, la persecución. Os entregarán a tribulación y os matarán,
y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Que cuando yo diga, soy hijo de Dios, soy cristiano, soy evangélico, la gente me va a aborrecer. Porque el diablo, Satanás y sus demonios van a crear odio hacia los hijos de Dios. Pero como dijo alguien por allá, no le tengo miedo. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Si tengo a Cristo, Él va a pelear por mí. Si el Espíritu Santo está contigo, Él va a pelear por ti. Di amén si puedes. Di amén si puedes. Y sigo aquí rápido. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Está hablando de hermanos en la fe. Van a entregarse unos a otros. Y se aborrecerán. Unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y esto, mire esto, que es parte de la invasión de las tinieblas que vendrá sobre la tierra. Habrá una invasión de las tinieblas sobre la tierra. Mire esto. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero aquí está el versículo clave. Lo vamos a leer todos. El verso 13. Dígalo después de mí con fuerza. No, después de mí. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Levante su mano derecha y diga conmigo, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Diga conmigo, yo nací en lo natural, y he nacido en lo espiritual. Y yo declaro que voy a permanecer en mi fe, puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Voy a perseverar hasta el final. No voy a retroceder. Voy a perseverar hasta el final. Porque yo tengo al Espíritu Santo en mí. Amén.